Hola, hola, buenas tardes, queridos hermanos, querida congregación. Junto con saludarlos, ¿cierto? El día de hoy vamos a hacer el estudio de la Torá, preparando nuestro Sabbat. Sabemos que el Sabbat comienza hoy en la tarde y es importante reunirnos, congregarnos en familia. A pesar de las circunstancias, sabemos que como comunidad, como hermanos, no pudimos reunirnos presencialmente, pero esta es una alternativa, ¿cierto? Muy valiosa, una herramienta que debemos usar para poder propagar el Evangelio, ¿cierto? De nuestro Señor y ser edificados en su amor, en su palabra, en su Torá. Más ahora, ante esta contingencia, es cuando debemos mantenernos más unidos y más apegados a Él y a su Torá, porque sabemos que son tiempos difíciles, tiempos que están señalados en la Torá, que fueron dichos por los profetas, anunciados por mismo Yeshua, que estos tiempos iban a venir, dolores de parto, ¿cierto? Comienzo de dolores de parto, pestes, rumores de guerra, hambruna, cosas que ya lo vemos que están pasando, sequías, terremotos. Entonces, más que nunca debemos prepararnos, ¿cierto?, en el conocimiento de su palabra, de su amor, de su gracia, de su Torá, de su voluntad, para poder caminar en integridad y así ser salvos, ¿cierto?, del tiempo venidero, de la ira venidera que se ha de manifestar. Y sabemos que todos los juicios de Dios son verdaderos en Él. Y para empezar el día de hoy, nuestro tema, ¿cierto? Nuestra conversación, nuestro estudio, tiene que ver con la salvación, el concepto salvación. ¿Qué es salvación? Bueno, salvación dice que es el rescate de Israel por Adonai de la tribulación que vendrá, ¿cierto? Y en la que hoy en día nos encontramos, y la ejecución de su juicio y de su ira sobre quienes oprimen, ¿cierto?, a Israel. Esa es la salvación. La salvación es ser rescatado, ¿cierto?, para obedecerle y para vivir para Él. Para eso somos rescatados, para una nueva vida, una vida eterna, una vida en Él. Pero ese rescate y esa salvación no es inmediata. A través de su Espíritu Santo sí somos rescatados, los que hemos creído, ¿cierto? Rescatados del pecado, rescatados de ciertas cosas, pero la salvación en sí implica algo mucho más, digamos, más extenso, porque habla de la salvación que es para el fin de los tiempos, que habla de ser rescatado, y la salvación es producto de una vida guardada en Adonai, guardada en Yeshua, una vida consagrada a Él, apartada. ¿Y dónde vemos esto? Vamos a poner un fundamento bíblico, un fundamento de la Torá para este estudio, que está en Primera de Pedro 1:16, y lo vamos a leer, y dice: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces el llamamiento es a ser santo. Ahora, ¿qué significa la palabra santo? Si tú la googleas o la buscas en Wikimedia o en cualquier diccionario, te va a aparecer una persona apartada para Adonai, para Dios, apartada para seguirlo a Él, apartada para seguir su evangelio, su palabra, ¿cierto? Ese es el llamamiento que nosotros tenemos, apartarnos de las cosas del mundo para seguir su Torá. ¿Qué significa su Torá? Su Torá es todas las instrucciones que Él nos dejó a través de su palabra, a través de Yeshua, a través de sus apóstoles y también de sus profetas. Toda la Biblia habla de esta Torá, ¿cierto? Habla de su amor, de su instrucción para el bien nuestro. Entonces nos llama a apartarnos para Él y a seguir su Torá y su palabra, porque Él dice de que sus ovejas oyen su voz, que aquellos que le aman guardan su Torá, guardan su palabra y la ponen por obra. Dios jamás va a demandar algo de nosotros que no podamos cumplir, y para esto Él nos dio el Espíritu Santo, para sustentarnos, para que nuestras debilidades sea el Espíritu Santo fortaleciéndonos y ayudándonos a evitar el pecado, a caminar en santidad, apartados para Él, apartados del pecado, apartados de todo lo que es mundo, apartado a todo lo que se aparta, a todo lo que no es la verdad de Él, que no es la instrucción de Él, que no corresponde y que agrede su Torá. Bueno, vamos a ver que hay tres motivos por el cual nosotros pecamos.
y eso también es bíblico, también tiene base y fundamento, como todo lo que predicamos, ¿cierto? Primero, nuestra naturaleza carnal nos induce al pecado. Esta naturaleza donde el hombre, a través de la transgresión de Adán y Eva, ¿cierto?, le da autoridad a Satanás sobre todo lo que Dios le dio al hombre, porque en principio todo fue dado al hombre y el hombre se dio esta dignidad y esta autoridad a Satanás, ¿cierto?, en negando o desobedeciendo las instrucciones, la Torá de Jehová, cuando le dijo que no comieran del árbol de la ciencia de bien y del mal. Entonces, esa naturaleza está en cada uno de nosotros, ¿cierto? Y ese tipo de pecado y esa naturaleza es la que nos induce al pecado. Por otro lado, está el pecado de ignorancia, que es aquel pecado que cometemos, ¿cierto?, por desconocimiento, por ignorancia a Jehová. Ese es el pecado que hasta el día de hoy nosotros cometemos y que muchas veces sin darnos cuenta pecamos y luego el Espíritu Santo nos redarguye o nos muestra por medio de su palabra o de alguna experiencia que hemos pecado o nos habla nuestro corazón para llevarnos a techubá, arrepentimiento. Y la tercera es por la dureza de nuestro corazón. Ese es el otro motivo por el cual pecamos, por rebeldía, porque simplemente no queremos obedecer, porque nos gusta llevar una vida cómoda, haciendo lo que hacíamos siempre y no nos apartamos. Muchos cristianos hay, muchos que dicen amar a Dios, muchos de las casas de Israel, de la casa de Efraín, que todavía no han entendido lo importante que es guardar su Torá, lo importante que es no ser rebelde a la visión de Dios, porque una vez venido el conocimiento, cuando tú ya conoces la palabra, la Torá, los mandamientos y no haces lo bueno, para Dios es sinónimo de rebeldía. Entonces tenemos las tres formas, los tres motivos por los cuales nosotros pecamos. Ahora vamos a ver cómo Dios trata con esos tipos de pecados, ¿cierto? Cómo Él tiene que lidiar con ese tipo de pecado nuestro, de qué manera establece su palabra, que Él nos trata conforme a cada pecado que cometimos a su naturaleza, ¿cierto? Primero vamos a establecer, como dije antes, en Efesios 2, vamos a ir a la Torá y vamos a ver en Efesios 2, verso 3, del 1 al 3 vamos a leer, dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces vemos que ahí está nuestra naturaleza carnal. Aquí lo dice, en nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la naturaleza carnal, caída, que es una ley, que nos lleva al pecado. Nosotros no pecamos porque hoy soy pecador porque pequé, sino que nuestra naturaleza carnal nos hace caer, nos hace pecar. Pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Esa es la verdad. Entonces, no debemos confundirnos, pero venida la gracia, ¿cierto? Venido el Espíritu Santo, Dios nos libra, ¿cierto?, de esa naturaleza carnal a la cual estábamos confinados, dice aquí. No teníamos ni una opción, pero ahora, por medio del nuevo nacimiento, por medio del Espíritu Santo, nosotros ya podemos elegir si obedecer o no. Tú decides si obedecer o no la Torá, tú decides si crees, si tienes fe y amas al Señor, de vivir en integridad y apartarte de la vida que llevabas antes de aceptarlo como Salvador. Vamos a ir a Efesios 18 y dice, 17-18 vamos a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, que hay pecado de ignorancia y muchas veces es por la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios busca su Torá, busca hacer su voluntad
y se dedica, se enfoca a estudiar al Señor por medio de estudiar su Torá, por medio de la oración, para buscar hacer su voluntad. Pero muchos no lo hacen ni vienen a la luz de la palabra para que sus pecados no sean puestos a la luz de Dios, para que no queden en evidencia, porque es cómodo seguir en la ignorancia y seguir haciendo cierto lo que Dios aborrece y yendo a una congregación, cantando, llevando una vida como una religión, cuando en realidad tu corazón está lejos de Adonai, lejos de Jehová. Esa palabra la dijo el Señor: si me amáis, guardáis mis mandamientos, si mis mandamientos no son gravosos. Eso dice Yeshua, eso dijo, y sabemos que Yeshua es Dios encarnado. Entonces debemos nosotros guardar su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Me siguen, dice el Señor. Shema Israel, escucha Israel. Entonces, este es el llamamiento que Dios nos hace a la obediencia. Entonces ahora vamos a ver cómo lo hace Dios con este tipo de pecados. Mira, vamos a ir a Éxodo, porque vamos a ver que el pecado de naturaleza, el pecado de nuestra naturaleza carnal que heredamos desde nacimiento, de Eva y Adán, ¿cierto? Este pecado de naturaleza carnal que traemos fue cubierto por Yeshua a través de su sangre derramada en el propiciatorio. Entonces estos pecados de naturaleza que nosotros traemos hasta antes de convertirnos, hasta antes de arrepentirnos, de hacer techubá y volvernos a Yeshua y empezar, ¿cierto?, a tener comunión con Él. Todos esos pecados están cubiertos por el sacrificio hecho por nuestro Adonai, por medio de Yeshua, ¿cierto?, en el propiciatorio donde Él derramó su sangre preciosa y para que fuésemos redimidos de este pecado, de esta naturaleza carnal. Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 12, verso 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces vemos que esa sangre que él mandó a Israel pusieran en los dinteles de las puertas, era de un cordero. Él hace la semejanza a Yeshua, ¿cierto? Es una forma de profetizar lo que él iba a hacer, porque el cordero, dice la palabra de Dios, que la Torá, que él fue apartado desde el comienzo, desde antes de la fundación de los tiempos, del mundo. Dios ya tenía todo esto resuelto, porque Él sabe desde antes, Él conoce el principio y el final de todo esto, y Él ha sido propicio a esto, a todos nuestros pecados. Entonces, para que Israel no sufriera el castigo de Egipto, que el juicio que Dios iba a poner sobre la gente de Egipto, Él hizo que ellos pusieran la sangre como en los dinteles de sus puertas, de sus casas, para que cuando pasara el espíritu de muerte a castigar al pueblo de Egipto, ¿cierto?, a la nación de Egipto, ellos fuesen salvos de esta ira, de este juicio. Porque por medio de esa sangre era la señal de una redención, de un rescate, de una salvación. A eso es lo que estamos hablando, y a esa salvación estamos haciendo referencia, que Él nos salvó de nuestra naturaleza carnal. O sea, nosotros ahora, por medio de esa sangre, que ya fuimos perdonados de nuestros pecados por naturaleza carnal que cometimos antes de hacer techubá, que cometimos antes, ¿cierto?, de venir a Él, antes de arrepentirnos, ¿cierto? Todos esos pecados ya quedaron cubiertos, pero hay otro pecado que nosotros seguimos cometiendo, que es el pecado de ignorancia, porque en este caminar que dura todo el resto de nuestra vida, ¿cierto?, seguimos pecando. Muchas veces pecamos sin querer hacerlo. Amamos a Jehová, no queremos pecar, pero pecamos por ignorancia, y a veces ni siquiera por dureza de corazón, sino que simplemente porque ignoramos la voluntad del Señor, y por ese motivo, ¿cierto?, cometemos pecados.
Y esos pecados, ¿cierto? También son cubiertos por la sangre del Cordero, ¿cierto? Por la sangre de nuestro Adonai, de nuestro Yeshua. Y eso lo vamos a ver en Éxodo 21, del 23 al 25. Entonces, Éxodo 21 del 23 al 25. Y dice, 23 al 25, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Entonces, antiguamente se pagaba, ¿cierto? Muerte por muerte, vida por vida. Es decir, que nosotros estábamos destinados a muerte. Cuando Él dice, no comáis este árbol, entonces moriréis, por eso morimos, porque por cuanto desobedecimos la Torá, ahora nosotros tenemos fecha de expiración o fecha de muerte, por eso ahora morimos. Dios nos había hecho para vida eterna, y venido este rescate por medio del Espíritu Santo, volvemos a tener vida eterna en Él. Es decir, el cuerpo muere, la carne está destinada a muerte, a destrucción, pero el Espíritu a vida eterna y una nueva vida en Yeshua, una vida gloriosa, incorruptible, dice la palabra de Dios. Y esa es nuestra salvación. Entonces Él nos redimió de estos tipos de pecados, ¿cierto? De la muerte y de pecado por medio de la sangre del Cordero, ¿cierto? De la sangre antiguamente no era así. Teníamos que pagar. Si pecábamos ojo por ojo, diente por diente. Hoy en día se dice lo que siembras cosecha. Ese pecado de ignorancia muchas veces lo pagamos por medio de la cosecha que recibimos también, ¿cierto? Porque, claro, Dios nos perdona por medio de la sangre de Yeshua, pero también Dios nos hace responsables, ¿cierto? Y muchas veces nos hace vivir la cosecha de nuestra mala conducta, sin añadirnos mayor castigo, pero sí nos deja vivir para poder aprender, ¿cierto?, de nuestros errores. Entonces, pecado de ignorancia queda cubierto por la sangre de Cristo, por la sangre de Yeshua, pero también nos permite, ¿cierto?, vivir. Lo que sembramos, cosechamos. Ojo por ojo, diente por diente. Eso es el pecado de ignorancia, ¿cierto? Sin que Él necesariamente se levante a ira. Nosotros constantemente estamos en comunión con Dios pidiéndonos que nos libre, ¿cierto? De todo ese tipo de pecado. Nadie quiere pecar. Alguien que ama a Dios, cualquiera de nosotros que realmente se dice ser hijo de Dios y ama a Adonai, no quiere pecar y siempre está clamando al Señor por misericordia, por su gracia, para poder obedecerle. Bueno, y el pecado más terrible y el que realmente Dios aborrece es el pecado de rebeldía. Y ese pecado en sí no tiene, no tiene la sangre de Yeshua, no lo cubre, y eso es tremendo, pero tenemos que estudiarlo y lo vamos a ver que realmente no tiene ante Dios ese pecado, no está cubierto el pecado de rebeldía, sino que queda uno bajo juicio. Entonces vamos a ir a Hebreos capítulo 10, verso 26 en adelante, y dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese es el verso 31. Entonces vemos que ya no queda más
más redención, ¿cierto? No es que Yeshua va a volver a pagar por tus pecados que estás haciendo voluntariamente, ¿cierto? Con conocimiento de la Torá, y tú sigues haciendo lo mismo, sigues pecando, sigues con tu vieja vida, dejándote llevar por tus deseos carnales, ¿cierto? Como leíamos delante en la Torá, y la paga del pecado es muerte. O sea, realmente si tú, cuando llegue el tiempo y seamos juzgados y no has guardado la Torá, no has caminado conforme a su voluntad, sino que has permanecido rebelde a su voz, y tú digas, pero es que yo estaba yendo a la congregación, iba a todas las reuniones, te alababa, te oraba, Señor, pero realmente no guardaste la Torá, no te guardaste en integridad, no moriste a tus deseos carnales, a tu vieja vida, seguiste con tus malos hábitos, con tus malas costumbres, con tus pecados, y no rendiste tu vida carnal al Señor para seguirle a Él y evitar el pecado. Realmente, entonces tú no eres salvo. Entonces tú estás viviendo una religión, y lo más probable es que no tengas la vida del Espíritu Santo, que Dios se haya apartado de ti por cuanto no has querido obedecer, porque hay pecado de muerte, que dice Pablo, por el cual yo digo que no se pida. Es decir, que es tanta la rebeldía a veces del ser humano, que es tanto lo que peca, que finalmente Dios determina apartar su espíritu de él, porque Dios dice que Él no puede habitar donde hay pecado. Entonces, por eso este llamado a ser santos, a apartarnos, ¿cierto? Son tiempos difíciles, el tiempo está cerca. Yo exhorto a todos los hermanos a entender esta palabra. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice que Él va a dar la paga cuando venga su ira. Hoy en día estamos experimentando un juicio a las naciones, que sabemos que Dios permite estas cosas que están pasando a manera de hacer juicio, porque es demasiada la violencia, el pecado que hay en el mundo, y nosotros estamos igual que Israel. Dios nos llama y nos exhorta a permanecer en nuestros hogares, estudiando su Torá, permanecer en familia, en oración, ¿cierto? Clamando por misericordia, y entender que es necesario, ¿cierto? Ser obedientes a su Torá. Hemos de guardar su sabbat, hemos de mantenernos en oración, hemos de apartarnos de todo pecado, ¿cierto? Y hemos de clamar al Señor, interceder por otros, y también hacer caridad. Este es el llamado que Dios nos hace a ser obedientes en este tiempo, hermanos. Yo les exhorto, les pido que estemos orando por nuestra nación, por Chile, por el remanente santo, por cada uno de nosotros. Su palabra dice de que el tiempo está cerca. Todas las señales, la palabra profética se está cumpliendo, y hoy más que nunca debemos estar apercibidos y consagrados a nuestro Señor en santidad, para que así cuando Él venga nos haya haciendo su voluntad, y no quedemos avergonzados y nos demos cuenta que en realidad hemos vivido una religión, que en realidad no nos hemos sido agradables a Dios, ni hemos sido obedientes al Señor, sino que hemos seguido nuestras propias concupiscencias y nuestros propios deseos. Yo te exhorto, hermanos, a que si tienes un pecado con el cual estás lidiando, con el cual te ha costado realmente obedecer al Señor y a su Torá, que te humilles delante de Él, que hagas techubá, que le pidas perdón, le pidas y le clames ayuda. Dice que Él no rechaza un corazón contristo y humillado. Si tú haces esto, Dios va a perdonarte, Dios te va a perdonar, porque Él es bueno. Es verdad que a lo mejor vas a tener que lidiar con la cosecha de tu pecado, pero Él ya te habrá cubierto ese pecado, y Él va a sustentarte de ahí en adelante, y va a derramar su gracia para que no vuelvas a pecar. Para eso se hace techubá, para eso nos llama arrepentimiento, no para condenarnos, sino que para que nosotros podamos arrepentirnos y Él cubrir ese pecado, justificarnos por medio de su Espíritu, por medio de su gracia. Es necesario que nos arrepintamos, que nos humillemos delante de Dios. Esto es el tiempo, chiquillas. A todos les digo, a todos los hermanos de la congregación, este es el tiempo en que Dios nos llama a hacer techubá, a clamar por misericordia, a pedirles a Dios, ¿cierto? Poner la sangre de Cristo por delante de nosotros, poner al Señor, a Yeshua, y pedirle misericordia.
misericordia, no solo por nosotros, sino por su remanente, por aquellos que aún no han llegado, aquellos que están en pecado, aquellos que en algún momento estuvieron y se apartaron, por todos. Bueno, hermanos, espero que tengan un lindo fin de semana, un lindo sabbat, que descansen en el Señor y les prepararé prontamente un nuevo video para que así puedan escuchar la palabra y estemos en comunión a pesar de las distancias y de las circunstancias que estamos viviendo. Bendecidos todos en el Señor, que la gracia del Espíritu Santo y de nuestro Señor Yeshua esté con todos ustedes.